Rural, a Federación Agraria, como es el caso de Pánfilo Ayala. Nosotros decimos dirigente político porque pertenece a las filas del radicalismo provincial, y que se ha expresado de manera falaz sobre algunos datos que en realidad no termina siendo información, porque son datos que no están fundados en la realidad, y que se expresaba en función de que en Formosa en algún momento hubo 100.000 hectáreas de algodón o 12.000 hectáreas de banana. Y nosotros decimos, bueno, a ver cómo fundamenta esas opiniones con datos concretos de organismos oficiales del Estado Nacional, si quiere ser neutral, o del gobierno provincial, para verificar sus dichos, ¿no? Y nosotros obviamente le oponemos la realidad, que es la única verdad, y que en ese sentido los dichos de Pánfilo carecen obviamente de una rigurosidad técnica, hay una deshonestidad intelectual porque revolea números, entre comillas, claro, afín a otro actor político de la oposición aquí en Formosa, que ha sido electo recientemente senador por La Libertad Avanza, que también revolea números, pero que también es afín al revoleo de Hacienda Bovina. Entonces me parece que es un denominador común en la oposición de manejarse con datos que no tienen verificación real en las estadísticas oficiales de los distintos estratos de los estados. Y ni siquiera saben, no tienen idea, no solamente de los números, sino del daño que pueden producir. Porque esa gente que está trabajando todos los días de sol a sol, que venga alguien y que te tire esos números, y decís, para un poco, ¿nosotros qué somos? Claro. Estamos acá trabajando día a día, que además nosotros lo vemos, Lucas, permanentemente. Ahora están, por ejemplo, y sabemos que siempre decimos, las frutas y las verduras locales son lo más rico que hay en la Argentina. Yo creo, hoy nos visitó Fabián Olivera Luquitas, y él dijo, ya no son dirigentes, son empleados del Congreso, son empleados en este caso, Pánfilo responde que siempre ha respondido a, hay que dar nombre y apellido, si no, no tiene sentido, pues si no caemos en la misma de regular. Es afín a Nayenov, afín a Brujaile, pero ha dejado de ser dirigente, ahora es un empleado del Congreso, no sé de dónde, pero que bueno, que está reclamando algunas cosas, como por ejemplo protección del mercado interno, que bueno, que para ustedes como mínimo debe ser una cachetada, y mucho más para el productor que está trabajando y que sabe cómo se está laburando, ¿no? Sí, bueno, recién mencionaba la deshonestidad intelectual, ¿no? Pero sobre todo también la falta de respeto a los productores, porque invisibilizarlos, a los productores, que cuando dice que existen 1.000 hectáreas de banana, nosotros decimos hay 2 veces y media la relación que él expone, y que solamente hay 350 productores, nosotros decimos relevados, hace cosa de un mes, 728 productores asistidos con 120 toneladas de fertilizantes en las localidades de Laguna Nainec, de Riacho, de Buenavista, de Siete Palmas, de Laguna Blanca, de la Comunidad de la Primavera, y que son formoseños de carne y hueso, ¿no? Existen, son personas a las que el gobierno de la provincia asiste permanentemente. Y decía de la deshonestidad intelectual, ¿no? Porque se refiere a que en la provincia de Formosa se redujo el área de producción agrícola en un 75%. Y son números revoleados, tomados de vaya a saber dónde, de ideología, ¿no? La idea desligada de la realidad. Nosotros concretamente hemos relevado en el último ciclo productivo 2.474 hectáreas de banana, lo que implica una reducción entre el 20 y el 25% del promedio que existió de banana entre los años 67 y 1998. Y esto según datos del Estado Nacional, como para decirle, fíjense, son datos neutrales, donde el gobierno de la provincia ni incidió en entras ahí y ves. Claro, está en los registros de estimaciones agrícolas del Estado Nacional. Claro. Entonces, bueno, listo, si queremos ser neutrales, bueno, vayan ahí, nos los construimos nosotros los datos. Son 3.300 hectáreas en promedio de superficie de banana. Ahora, cuando dice 75% ya falta de reducción, ya falta la verdad. Y segundo, que no contempla el esquema de diversificación productiva que desde el año 1996 el gobernador Infran promovió para no solamente reproducir esos esquemas de monocultivo donde, por ejemplo, ciclo tras ciclo se hacía algodón sobre algodón sobre algodón en el mismo lote productivo, y que eso agotaba el suelo, pero que por otro lado en términos económicos los hacía dependientes a los productores a los precios internacionales fijados por los mercados internacionales,
la respuesta del gobernador Infran del modelo formoseño fue una política de liberación. Esto tenemos que ser claros, no es una política de dependencia, eso se hace desde el peronismo, una política de liberación de nuestro pueblo, y que esas 3.300 hectáreas en promedio, que hoy tenemos alrededor de casi 2.500, no están contemplados los más de 1.400 hectáreas diversificadas en maíz, cucurbitáceas, tomate, horticultura intensiva, y ni hablar de las 900 hectáreas más, solamente hablando de la localidad de Nainec, que es donde él se mueve, de soja, de sorgo, por ejemplo, que hacen medianos productores. Claro. Entonces estamos muy por encima del promedio de agricultura que se hacía en la localidad de Laguna Nainec. Ni hablar del algodón, ¿no? O sea, la estrategia de diversificación productiva ha permitido que el sistema agroalimentario formoseño no sea dependiente de los esquemas de abastecimiento de alimentos o tender hacia un esquema de seguridad alimentaria para garantizar el normal abastecimiento del mercado interno. Eso es deshonestidad intelectual a utilizar números que no están reflejados en los registros de ningún organismo oficial. Pero por otro lado, nosotros también decimos de que Pánfilo Ayala es una contradicción andante. ¿Por qué? En términos políticos. Sí, sí, porque, totalmente. bueno, decíamos, ¿no?, de que cada uno de nosotros los formoseños tenemos cierta ascendencia cultural ligada al Paraguay o ligado a Santiago del Estero, a Salta, porque somos un pueblo joven, pero en ese sentido, en algún momento Pánfilo se refiere, o en alguno de sus dichos, en sus opiniones que ha vertido a la prensa en años anteriores, ha vertido su ligazón con el Partido Liberal porque tenía la ascendencia de sus padres que eran del Partido Liberal. Entonces, cuando decimos es una contradicción andante porque reclama medidas de protección del mercado interno de la banana a un gobierno del que fue parte, porque bien decía Juan Carlos, integra el equipo o las filas políticas del senador Luis Naidenov, que por entonces era jefe de bloque de senadores del gobierno de Mauricio Macri de Juntos por el Cambio, pero que por entonces en 2018 también le reclamaba medidas de protección del mercado interno de la banana al por entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, otro actor central dentro del gobierno de Mauricio Macri. Se daba de bruces, chocaba de frente contra la realidad, contra un gobierno que promueve la desregulación de los mercados agroalimentarios, que promueve la libre competencia, que promueve el libre mercado. Entonces, la grave contradicción entre lo que reclama y lo que las filas políticas a las que pertenece a las filas políticas del libre mercado, Pánfilo Ayala. Entonces, una contradicción, ¿cómo va a pedir? Lo que menos hacía Macri era cuidar el mercado interno. Claro, totalmente. Perdón, perdía la apertura. Claro, por eso. Es decir, no sé qué iban a hacer con eso. Entonces lo que decimos, bueno, el gobierno de la provincia, ¿qué hace frente al deterioro de la competitividad de, por ejemplo, una cadena de agregación de valor como es la banana? Subsidia y asiste directamente a la producción bananera en un casi 28% de la estructura de costos de producción. ¿Qué significa eso? Fíjense en otro sector de la economía que si, por ejemplo, una zapatería, un kiosco es subsidiado, ¿no? No, los productores, ¿por qué? Porque es una política estratégica del gobierno de generar la seguridad alimentaria que necesita nuestro pueblo en un mundo donde la tendencia del crecimiento demográfico avanza, crece, pero hay que alimentar a 8.000 millones de personas en el mundo. Tenemos la responsabilidad también de hacer uso de nuestros recursos, no solamente para garantizar nuestra seguridad alimentaria, sino también los excedentes comercializarlos y alimentar a una humanidad creciente que va a requerir y va a demandar mucho alimento. Pero en ese sentido, la tendencia hacia la seguridad alimentaria y las políticas, las medidas concretas que toma el gobernador Infran de subsidiar a la producción mediante la asistencia técnica con las recomendaciones que los profesionales del Ministerio de la Producción Ambiente, del PAIPA, del CEDEVA hacen a los productores bananeros, la preparación del suelo con junto a las estructuras municipales, poner a disposición la maquinaria, los implementos, el combustible, la energía necesaria para la preparación del suelo, los plantines libres de enfermedades que provee el CEDEVA, pero también los fertilizantes, como en este ciclo productivo que hace un mes estuvimos en Riacho GE, junto a diversos actores de bananeros de la región, entregando 120 toneladas
a 728 productores, 120 toneladas de fertilizantes, más los fungicidas que se entregan, hacen un subsidio total sobre el costo total de producción de un 28%. Nosotros vamos con los números en la mano. A ver si Pánfilo muestra la estructura de costo de producción y dice a ver cuánto representa el subsidio de la provincia sobre la estructura de costo y sobre la rentabilidad. Y esto es mucho más importante, porque sin el subsidio estatal, sin las políticas directas y diferenciadas hacia el sector de la banana, los productores, si no contasen con la presencia del Estado provincial, estarían perdiendo un 20% sobre la inversión total que hagan para producir banana. En cambio, con el subsidio del 28%, dependiendo del nivel de producción que tengan los bananeros, que en promedio una hectárea de banana se sacan de 800 a 1100 cajones, dependiendo del rendimiento de la planta, dependiendo de ese rendimiento de cajones, pueden tener una rentabilidad que va entre el 7 y el 26%. Fíjense en lo importante, sin el subsidio hoy el bananero perdería. Y eso es lo que Pánfilo no quiere reconocer. La única verdad es la realidad. Ahora, la realidad es que hay producción de banana en la provincia de Formosa, si no, estos 728 productores a los que asistimos serían un cuento, ¿no? Y nosotros tenemos claro de que existen y son formoseños de carne y hueso, familias paiperas, concretamente a las que el gobierno promueve una política de justicia social. Licenciado, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. La pregunta es, ¿dónde comienza y dónde termina el reclamo legítimo y dónde comienza el reclamo político partidario, con tinte político partidario, porque hay que decirlo también, sí, ¿no? Sí. En el caso de Pánfilo y quienes lo acompañan, porque sí, es claramente político, pero no político gremial, político de producción, político partidario. Tienen secos. Este dirigente político, pues lo decimos así, con claridad, se viste de dirigente gremial para encubrir, para enmascarar las operaciones políticas que hace, las operaciones de prensa y las medidas de fuerza que hace, cortando la ruta muchas veces, impidiendo el normal tránsito de muchos formoseños que habitan el noreste de la provincia. Y obviamente la contradicción que tiene Pánfilo entre promover o reclamar políticas de protección y apoyar a sectores políticos e integrar las filas políticas de sectores que promueven el libre cambio, denota una falta de preparación, pero también una mala fe, porque no es ingenuo, no es casualidad que se enmascare bajo los ropajes de dirigente gremial para hacer operaciones políticas. El tema es eso, la mala fe. Pues no tiene nada que ver, o sea, está muy bien que pertenezca a un partido, que pelee por los intereses, estamos en democracia. Ahora, cuando uno dice, este reclamo es netamente como productor y lo hace por interés partidario, estamos mintiendo, hay mala fe. Por supuesto, hay mala fe y aparte abandonan las banderas históricas del radicalismo, ¿no? Nosotros vimos en las elecciones nacionales, en las elecciones generales, que el gran derrotado en términos de resultados de la elección y en términos de estructura política ha sido la Unión Cívica Radical a nivel nacional, porque ha sido furgón de cola de Juntos por el Cambio y en la representación provincial a la que debería acceder por su histórica participación dentro del sistema político argentino. Hoy, por ejemplo, el senador y el diputado nacional por el radicalismo que venían siendo reelectos elección tras elección, hoy han quedado fuera del Congreso Nacional. Pero no obstante, nosotros decimos que es una oportunidad histórica del radicalismo para que vuelvan a sus bases nacionales. También decimos que el radicalismo es el único partido nacional, porque el peronismo es un movimiento nacional que excede al Partido Justicialista, que es una herramienta electoral, y que es una oportunidad histórica para volver a ser fieles a sus bases, a que no terminen siendo furgón de cola del liberalismo y que vuelvan a defender los intereses del pueblo argentino. Y en ese sentido, la decadencia de la conciencia política del radicalismo se expresa, por ejemplo, en Pánfilo Ayala, donde no encuentra coherencia entre lo que reclama y los sectores políticos a los que integra, porque si reclamase protección del mercado interno, tendría que estar del lado de los sectores políticos que defienden el mercado interno, que promueven el trabajo, que promueven la producción, la justa redistribución de la riqueza, y en cambio ha apoyado al gobierno de Mauricio Macri, que ha tomado una deuda fenomenal, que ha ligado el futuro y la suerte de los argentinos al sistema financiero internacional, a la usura internacional, donde el fruto del trabajo argentino termina en los grandes centros de especulación financiera, como puede ser Londres o como puede ser Wall Street.
y que la falta de preparación de los dirigentes termina siendo o termina expresándose en casos como el de Pánfilo Ayala. Y termina confundiendo a la población, ¿no? Porque se viste de defensor de los productores cuando, en definitiva, fíjense, en las elecciones generales estuvo votando por Bullrich y estaba acarreando votos, entre comillas, ¿no?, para el liberalismo, que va en contra de los intereses de la producción y el trabajo. Lucas, como para cerrar este tema, esta producción creo que creció muchísimo, porque ustedes, los productores hoy están exportando sus bananas en el NOA, en el NEA, en Rosario, en Buenos Aires, y así todo se garantiza también el consumo de ese producto aquí en Formosa. Así que, como para cerrar, es un buen momento para la producción, ¿no?, independientemente a este racionamiento político de Pánfilo Ayala, ¿no? En términos climáticos, empieza a haber una recomposición de los perfiles de humedad del suelo después de 3 años y medio de sequía, de efectos de la Niña, y que eso obviamente le da esperanzas al productor, al paipero, de volver a retomar la actividad, y que obviamente también implica una certidumbre por parte de los mercados locales que se abastecen de la producción local. Entonces, el sistema de producción y trabajo en Formosa vuelve a retomar sus cauces naturales por, primero, el factor del clima, ¿no?, que se empieza a retirar la sequía, se empieza a retirar el Niño intermitentemente, porque también en esta época, estas lluvias, ¿no?, de esta semana que inicia hoy hasta la semana que viene hay pronóstico de lluvia. Nosotros decimos, bueno, es una bendición, viene en la cola del cierre de la ventana de siembra, que después se vuelve a abrir otra vez en diciembre, y que gran parte de los productores, los que son asistidos, si se llegase a recomponer el perfil de humedad, tienen las condiciones de siembra. Entonces, por un lado, el factor clima, ¿no?, pero por otro lado, el factor económico, ¿no?, lo que implica la certidumbre de una economía o de una macroeconomía ordenada, de esquemas del Estado de promoción y fomento a la producción. El discurso de Sergio Massa, ¿no?, después de la elección del día domingo, de reindustrializar a Argentina, va en el sentido de ahondar en un esquema de producción y trabajo y no de especulación financiera. El contraste político a nivel nacional es clarísimo, ¿no? De un lado estamos los que promovemos modelos de producción y de generación de riqueza a partir de la inversión productiva, y por otro lado la especulación financiera, que hace que el fruto del trabajo de los argentinos termine en manos del extranjero. Y en ese sentido, fíjense, hay algo clave de lo que fue un anuncio del gobernador Infram el viernes anterior al domingo de las elecciones, y que después se volvió a expresar esta semana que pasó, que fue la inversión canalizada hacia la provincia de Formosa a partir de una articulación con el Estado Nacional y de la Corporación Andina de Fomento, de los $200 millones para financiar el acueducto social y productivo, que va a configurar, va a reconfigurar y va a tener un impacto profundo sobre la producción, sobre el abastecimiento de agua potable, pero fundamentalmente en lo que a nosotros nos toca trabajar, sobre la potencialidad que implica tener agua para riego, para la agricultura, y la ganadería. La previsibilidad. En esos 210 Justamente eso quería preguntarte. Bueno, sabemos de esta reunión tan importante en el Palacio de Hacienda. Se firmaron los contratos de préstamos con estos organismos internacionales, obviamente deseada de manera articulada con el gobierno nacional. Pero graficanos un poquito, a ver, ¿qué región abarca este acueducto del norte? Que está obviamente, que va a venir a beneficiar no solamente al productor, sino 50.000 personas aproximadamente. Sí, bueno, el acueducto para el desarrollo social y productivo, desde lo social, va a permitir abastecer a las plantas de agua potable de estas 9-10 localidades por las cuales la traza central del acueducto va a pasar, estos 210 kilómetros de extensión. Pero que por otro lado, nosotros venimos trabajando con la Unidad Central de Administración de Programas y Proyectos, la UCAP, un organismo de la provincia de Formosa, que en conjunto con una asesoría financiada por el Consejo Federal de Inversiones a la Compañía Estatal de Agua del Estado de Israel, Mekorot, para dimensionar el volumen, el caudal, la presión, los metros cúbicos de agua que va a necesitar el sistema, la traza central, para, en principio, según los relevamientos y los datos históricos del Ministerio de la Producción y Ambiente,
poder irrigar a una superficie de 44.000 hectáreas. Los lotes georreferenciados desde el año 2004 hasta este año 2023 son 39.600 lotes productivos activos. La potencialidad de la superficie o el área de irrigación del acueducto son 414.000 hectáreas, descontando los bajos, descontando zonas que no pueden ser productivas, y que en ese sentido nosotros decimos, bueno, en el subtrópico, que es la región de Sudamérica en la que nos encontramos situados los formoseños, con sus vaivenes de déficit hídrico o excesos de precipitaciones, nosotros si vemos los registros históricos de precipitaciones y vemos que son, en el contexto del cambio climático, son gráficos de serrucho, ¿no? Donde hay años donde tenemos muchas precipitaciones y a los 2-3 años tenemos épocas de déficit hídrico. Lo que va a garantizar es la previsibilidad, la certidumbre para el abastecimiento de agua, para las plantas de agua potable, para el consumo en los pueblos, en las ciudades, a la vera de la Ruta 86, pero por otro lado también va a generar la inversión productiva, el abastecimiento de agua para riego, que permita, en un esquema de producción y trabajo, en un esquema obviamente en conjunto con una macroeconomía ordenada, eso depende ya de las decisiones del Estado Nacional, del Gobierno Nacional, de poder canalizar inversiones hacia la producción. Entonces, el sistema, el modelo formoseño entendido como un sistema, no deja de planificar la ligazón que tiene que existir entre el sistema educativo para formar a los jóvenes rurales que se encuentran en escuelas agrotécnicas o en institutos superior de formación docente y técnicos con orientación a la producción, para que se inserten en ese modelo de producción y trabajo. Es holístico, o sea, abarca la totalidad e interrelaciona las diferentes disciplinas y los haceres y los quehaceres. Sí. Entonces, bueno, la inversión en esta obra estratégica a las que nos tiene acostumbrado el gobernador Infran, porque en algún momento, bueno, ya se ha intentado manejar los recursos hídricos a partir de la obra hidrovial de la Ruta 28, y a través de su canalización, de que llegue el agua del Bañado de la Estrella hasta, por ejemplo, la localidad de Piranea, para el abastecimiento de agua o de los reservorios de agua cruda, para después su posterior potabilización. Este es un ejemplo más de cómo el gobernador Infran ama a su pueblo, de cómo piensa en su pueblo, de cómo gestiona estratégicamente. ¿Y cómo lo conoce, de punta Lucas? a punta. ¿Cómo lo conoce? Porque sabe de las necesidades, sabe dónde hay que trabajar primero, cómo hay que hacerlo, por dónde, desde dónde, hacia dónde. Digo, es conocimiento del terreno. Y termina siendo no solamente un faro en gestión, sino también un faro político para las decisiones políticas que tiene que tomar un gobernante de cara, digo faro, de cara a la Argentina toda. De cara a cómo Formosa es una provincia que no tiene deudas, que tiene superávit fiscal, que tiene ordenados sus recursos, que ha desarrollado una infraestructura para el desarrollo monumental en casi 2 décadas, y que la posiciona a Formosa como una región de la patria, del territorio argentino, que tiene potencialidades enormes para la realización de los formoseños y de los argentinos que quieran venir a habitar este suelo, porque es una tierra de oportunidades. Y es justa, donde hay justicia social, donde hay paz social, a diferencia, lamentablemente, de algunos lugares de la Argentina donde están padeciendo esas situaciones. Y los adversas. formoseños lo reconocen, y lo vemos en las urnas. Sí, y reconocen su figura y reconocen también su conducción, no solamente su gestión, su rol de gobernador, sino también de conductor político, porque donde indica la conducción, la fe, la esperanza y la confianza en la conducción es hasta casi con los ojos cerrados, ¿no? Los formoseños van donde dice Gildo Infran, nosotros estamos obviamente al servicio de nuestro pueblo, es lo que nos transmite el gobernador, y que obviamente queremos que un gobierno nacional tenga también el mismo espíritu para con los argentinos. Así que el 19 de noviembre entendemos de que va a ser nuevamente una ratificación, una reafirmación de la voluntad del pueblo argentino, que no se ha dejado doblegar ni se ha dejado confundir por opciones políticas que no defienden su interés. Alguna vez se dijo que conducir es convencer y convencer es vencer los obstáculos con el otro. Sí, sí, conducir es persuadir al otro, ¿no? No es mandar. A lo que están obligados, o a lo que están, no obligados, sino acostumbrados, los gobiernos oligárquicos, los gobiernos de pocos para pocos, que le imponen su criterio
en desmedro de las grandes mayorías del pueblo argentino. Gracias, Luca, por venir. No, por favor, gracias nuevamente. Gusto tenerte con nosotros acá. Esta es tu casa. Por supuesto, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. La próxima vez trae un asado al mediodía, así. Epa, Si vos le decís que es la casa. Muchito. Y bueno, pero nos trabajamos juntos, éramos compañeros de trabajo. Ahí tenés. Así que, mira. Entonces invítale vos al asado. Está todo bien, quédate tranquilo. Es un hecho. Los conoces. No, acá son... Chicos, me hacen pasar vergüenza, aflojen un poco, ¿eh? Yo me siento en casa, la verdad que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Luquita. Ha pasado Lucas Rodríguez, hablando de todo un poquito, de Pánfilo Ayala, del trabajo de la provincia de Formosa en cuanto a la producción, así que bueno, muy completito. El subsecretario de Producción Sustentable y diputado provincial electo, licenciado Lucas Rodríguez. Pausa, dijo Aldo Rivera.